en Génesis capítulo 45, versos 5 y 7. ¿Sí? Quiero hablarte acerca de qué tan profético, una de las profecías que habla Génesis acerca de Jesucristo. ¿Sí? Génesis capítulo 45, verso 5. Y habla acerca, ¿sí?, de lo que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Recuerdas que en la mañana se está abordando el nuevo manual de la cruz de Cristo? ¿Sí? Y no lo había pensado ni asimilado de que tocaba el manual de la cruz de Cristo, y precisamente te quiero hablar, ¿sí?, del resultado del sacrificio del Señor Jesús. Amén. ¿Ya lo tienes? Génesis capítulo 45, verso 5. Dice la escritura: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora el verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Toma tu lugar. Gracias. ¿Entendiste lo que acabas de leer? Es una de las profecías más claras desde el libro de Génesis, ¿sí? Desde lo que fue dicho a José. Bueno, en realidad es la vida de José a quien se le dice estas palabras, pero tienes que saber, ¿sí?, que fue el anuncio de lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer aquí en la tierra. Amén. Quiero decirte también, ¿sabes qué significa José? Es tan parecido a la palabra Jesús, ¿sí? Y en realidad José, te digo que es tan profético la vida de José, porque José significa añadiendo, o que él añada, ¿sí? José significa que él añada. Entonces, la vida de José era el anuncio, ¿sí?, profético acerca de la venida del Señor Jesús. Y quiero leerte el verso 7 una vez más, y dice: y Dios me envió delante de vosotros, ¿sí? El Señor Jesús también fue enviado, ¿verdad?, del cielo a la tierra. Incluso el nombre de Jesucristo fue profetizado del cielo, vino del cielo. El ángel Gabriel dijo cómo tenía que llamarse, y dijo: le pondrá su nombre Jesús, y dice: porque él salvará al mundo del pecado. Así, en esas palabras tan claras. Y dice aquí el verso 7, ¿verdad? Dios me envió a vosotros para preservaros posteridad, ¿sí?, sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación, ¿sí? Por medio de gran liberación. Al igual que Moisés fue un libertador, también el Señor Jesús vino a dar libertad. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor Jesús vino a darte libertad? En algún tiempo de nuestra vida, tú y yo, ¿verdad?, en nuestro tiempo pasado, estuvimos presos en el pecado, pero el Señor Jesús vino a hacernos libres. El Señor Jesús vino a hacernos libres. Dije, el Señor Jesús vino a hacernos libres. Amén. Entonces, quiero llevarte acerca de la trayectoria de José. En el Congreso de Jóvenes les hablé también a los jóvenes de José, pero a ellos se los llevé a su vida práctica, a su vida personal, de los padecimientos que tuvo José, y cómo dice la escritura, ¿verdad?, que todo el mal que se le hizo a José, Dios lo transformó en bien. Pero ahora quiero hablarte acerca de lo profético de la vida de José, ¿sí?, de todo el anuncio que había de darse, o que se dio, ¿sí?, a través de la vida de José, para que el Señor Jesús viniera a esta tierra. ¿Ok? Entonces, dile al que está a tu lado: presta mucha atención, ¿sí?
Díselo para que si lo ves que dormitea, te doy permiso de darle un codazo santo, ¿sí? Que lo despierte nada más, no que lo derribe de la silla. Ok, entonces, lee una vez más por tercera ocasión lo que dice el verso 7, 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? La vida. Entonces dice ahí la profecía, ¿sí? que le es dada a José fue que era para preservar vida, ¿sí? Para dar vida. Y déjame decirte que está en plantearte el panorama. José está en Egipto, el mundo de pecado, representa el mundo en pecado. Egipto representa el mundo en esclavitud, ¿sí? Tú sabes que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto porque vivió en esclavitud. Entonces, a José se le dice, ¿sí? Te escogí, te envié de parte de Dios, ¿verdad? Fuiste enviado de parte de Dios para dar vida y para preservar la vida. Y dice la escritura ahí claramente, ¿verdad? Exactamente lo mismo que el Señor Jesús vino a hacer a nuestras vidas. ¿Estás aquí? Quiero que abras tu entendimiento, ¿sí? Cuando leas la escritura, siempre dile a Dios, Señor, quiero revelación de tu palabra. Dime lo que me quieres decir a través de tu palabra. Y hoy Dios te está diciendo, sí, el anuncio de lo que el Hijo de Dios vino a hacer a la tierra estaba dado desde Génesis. ¿Lo crees? Entonces, Juan 3:16 tú lo conoces perfectamente, ¿verdad? Sí, porque Él amó al mundo, ¿sí? Y vino a dar vida, ¿verdad? A todo aquel que crea en Él. Entonces, son las palabras tan exactas que son usadas ahí en Génesis para hablar acerca de José. Y dice, Dios lo envió para darle vida, y en realidad tú sabes que en ese tiempo vino una gran hambre. Hoy déjame decirte que el mundo padece hambre, pero de la palabra. ¿Sí? Hoy en día el mundo necesita que tú le hables de la palabra de Dios, que tú lleves ese maná que vino del cielo, que tú hables, ¿sí? La palabra que Dios te ha dado a tu vida, la palabra que te cambió, la palabra que te transformó. Tú tienes que llevar a ese pan venido del cielo. ¿Sí? Quiero llevarte a lo largo de la vida de José y explicando, sí, cada una de las profecías que tuvieron cumplimiento cuando el Señor Jesús llegó a esta tierra. Y dice la escritura que cuando Jacob, bueno, para ese entonces ya Israel, Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿recuerdas? Y le dio el nombre de Israel. Hoy en día es una nación. Tiene cumplimiento la profecía que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? De ti haré una grande nación. Y fue a través de del hijo de su hijo. ¿Estás aquí? Y ahora, ¿sí? Y dice la escritura, cuando Israel, ¿sí? El que antes fue Jacob, envía a sus hijos que tenía en casa todavía. Él no tenía idea que José vivía. Y dice que los envió, y exactamente con unos presentes. Y dice la escritura, cuando ustedes vayan y se presenten a aquel gobernador de Egipto, dice, llévenles, dice, aromas, mirra. En Génesis 43, 11 y 12 dice que les dice, y lleven el doble de dinero en sus manos y llévenselos a aquel varón. Y tú sabes perfectamente que cuando es anunciado que el Señor Jesús nace en la tierra, dice la escritura que magos de oriente, hombres de ciencia, hombres que conocían los movimientos de los astros y las estrellas, dice que sabían de que la señal de una estrella anunciaría la venida del Hijo de Dios. Entonces cuando ellos llegan a donde está aquel pesebre, dice que también trajeron cosas muy similares, y los presentes fue el incienso, el oro y mirra.
¿sí? A José le es enviado, dice, aromas, mirra y el doble de dinero. ¡Wow! ¡Qué bendición! Así que cuando vengas a la casa de Dios, no vengas con las manos vacías. Bueno, la Biblia nos dice también en Génesis 41, 46, ¿sí? Que José tenía ya 30 años cuando Faraón lo pone por gobernador. ¿Y a qué edad tenía el Señor Jesús cuando fue bautizado? Exactamente la misma edad que cuando Faraón nombra a José por gobernador, dice, pues no conozco hombre en el que esté el Espíritu de Dios en él. Entonces dice la Escritura que a los 30 años de edad José es nombrado gobernador de Egipto, exactamente la misma edad en la que el Señor Jesús fue bautizado y empezó su ministerio y se manifestó como rey, el Hijo del Dios Altísimo. El Rey de Reyes que había sido mencionado, ¿sí? Estaba en la tierra a la misma edad. La Biblia nos dice, ¿sí? En Génesis 41, 38, ¿sí? Que cuando dice Faraón esas palabras, ¿sí? Dice, yo no he hallado hombre en el que tenga el Espíritu de Dios en él. Es ese mismo momento cuando el Señor Jesús dice, cuando el Padre dice en el cielo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después el Señor Jesús, estando en el templo, dice, abre el libro de la profecía de Isaías y dice, ¿sí? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y tú sabes perfectamente que el Espíritu de Dios descendió sobre de él en forma de paloma. ¿Sí? Entonces, las profecías que se anunciaron en la vida de José tuvieron cumplimiento en el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa José? ¿Recuerdas qué significa José? Que Él añada, que Dios agregue lo que hace falta, ¿sí? Que Dios ponga en tu vida a quien te hace falta, y a ti y a mí nos hace falta Dios, ¿sí? José significa, en realidad el nombre de José es muy profético porque es la profecía a nosotros que Dios provea lo que nos hace falta. Que Dios añada, tú sabes bien que busca primero el reino de Dios y su justicia y ¿qué más? Y la añadidura. En realidad la añadidura no es en lo material en este momento. La añadidura en cada vida de cada persona en realidad es Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Estás entendiendo lo que estás escuchando el día de hoy? La Biblia nos dice también en Génesis 41, 42 que José, para presentarse con Faraón o delante del rey, dice la Escritura que a Faraón le hicieron vestir con ropas de lino finísimo. La Escritura nos dice, sí, que las ropas del Señor Jesucristo, sí, eran de un solo hilo. La Biblia nos dice, no eran cualquier ropas, sí, no eran cualquier ropas las que usó el Señor Jesús. Y dice la Escritura que cuando Él está en el monte, fue a orar, dice que en el monte de la transfiguración, más conocido por eso, dice que Él resplandeció. Entonces las ropas de lino finísimo son también representadas en el Apocalipsis a través del profeta Juan y apóstol, ¿verdad? Diciendo que en el cielo tendremos ropas blancas y resplandecientes. Es lo que representa el lino finísimo. José fue vestido de ropas de lino finísimo y tú y yo tenemos ahora, hoy en día, las ropas de lino finísimo, que es la santidad delante de Dios. Tú y yo tenemos que tener la santidad delante de Dios, amén. Las ropas, dile que está a tu lado, o voltea a verlo entonces y ve si resplandece. ¿A quién estás viendo a través de él? La Biblia nos dice que cuando Jacob tiene el encuentro con Edom, ¿sí? Su hermano, ¿te acuerdas que tuvieron Esaú, que después fue Edom y nace
surge la nación de Edom, los edomitas de Esaú. Dice la escritura que Esaú vio en Jacob a Dios. En el rostro de cada persona, de cada uno de nosotros, debe reflejarse el rostro de Dios. Debe de resplandecer el rostro de Dios, ¿sí? Entonces tú sabes, ya las ropas de lino fino, ¿verdad? En realidad dice la escritura, si tú lo consultaste, dice ropas de lino finísimo. O sea, no solo eran finos, finísimos. Oh, no me puedo imaginar, nunca he visto una ropa de esas, no he tenido en mis manos una ropa de esas, pero yo creo un día también la tendré por ahí. Dice la escritura, ¿sí? Acerca de Génesis 41, 43, ¿sí? Que Faraón, el rey, toma a José, lo sube en un carro y dice la escritura que se pregona quién es José en ese momento. Es decir, Faraón lo honra públicamente diciendo: este es José el gobernador y él es solamente después de mí, nadie más que él. ¿Sí? Solamente entonces dice la escritura, tú conoces perfectamente en Mateo 21 del 7 al 9, que cuando al Señor Jesús le traen un pollino, ¿verdad? Y dice la escritura que se monta sobre de él, y dice la escritura que mientras él iba entrando a Jerusalén, dice la escritura que toda la gente, una multitud innumerable, dice la Biblia ahí claramente, que no podían saber cuánta multitud le seguía. Yo me puedo imaginar que era más la gente en ese momento que las veces que el Señor Jesús alimentó a la multitud en el monte. ¿Sí? Me puedo imaginar que era más la multitud, aunque no da el número, era más gente de la que él alimentó. ¿Sí? Y no solo en una, sino en dos ocasiones, sino y dice también la escritura que la gente tomaba sus mantos y los ponía sobre el camino para que él pasase, e incluso ponían ramas, ¿verdad? Y pregonaban también diciendo: este es el rey, el hijo de David, que Dios había prometido, ¿sí? Que sería después de Salomón, que su descendencia vendría a libertad. Tal la profecía que le fue dada a José, que él venía a dar libertad y a preservar vida. ¿Sí? Cuando tú leas la palabra de Dios, tienes que decirle: Señor, dame en revelación, entendimiento de tu palabra. ¿Qué me estás diciendo aquí? Para algunos el Antiguo Testamento es historia. Para nosotros sabemos que es palabra de Dios. Y dijo el Señor, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde pasaría hasta que eso se cumpliese. Y todo eso tuvo cumplimiento. Todo lo anunciado a través de la vida de José tuvo un cumplimiento. La Biblia nos dice en Génesis 37 del 26 al 27, ¿sí? Que los hermanos de José, ¿sí? Dice, le tenían tanta envidia, ¿sí? Que dice la escritura que en algún momento pensaron en matarlo. ¿Recuerdas que el Señor Jesús también pensaron muchos en matarlo? Es más, cuando Él tomó el libro de la profecía de Isaías y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Dice la escritura que lo sacaron del templo y lo llevaron hasta un despeñadero y lo quisieron matar. Tuvo cumplimiento, ¿sí? Que los mismos hermanos querían matar a Jesús. Los mismos hermanos querían matar a José. Sus mismos hermanos. Y hay algo muy tremendo ahí. Si tú consultaste lo que dice ahí en Génesis, dice la escritura que entonces Judá dijo a sus hermanos: mejor vendámoslo a los israelitas. Bueno, al Señor Jesús, a quien se le ocurrió esa idea de venderlo fue a Judas. Con José fue Judá. ¿Y sabes qué significa Judá? ¿Alguien sabe qué significa Judá? Esos estudiosos de la vida, ese es Jerusalén. ¿Y qué es Judá? Ese es Jerusalén. ¿Y qué es Judá? Ese es Jerusalén. ¿Y qué es Judá? Judá
celebración. ¿Sí? Jerusalén es el lugar de la alabanza. Y el Señor Jesús dijo, llegará el día que ni en Jerusalén, ¿verdad?, ni en el monte adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ha llegado, hace un momento tuvo cumplimiento esa promesa, esa profecía, que aún en este lugar se adoraría al Padre, ¿verdad? Y se alabaría al Padre, no nomás en Jerusalén se haría, sino también aquí donde estamos hoy. Y Judas, ¿sabes que es un derivado de Judá? Judas es un derivado de Judá. Judas también, José fue vendido por precio de plata. Y Judas, significa posteridad de Judá. Hay algo, pareciera que Judas tendría un nombre de maldición, ¿no? Pero en realidad él lo convirtió en maldición cuando su nombre era de bendición. Cuando él tenía que celebrar a Dios, cuando él tenía, ¿sí?, que honrar a Dios, cuando él tenía que servir a Dios, Judá hizo lo mismo. Judá hizo lo mismo. Y a precio de plata fue vendido el Señor Jesús, pero no fue con eso con lo que compró tu vida. No fue con plata con lo que compró el perdón de tus pecados, la remisión de tus pecados. No fue con eso, ¿sí? El hecho de que tú estés aquí, ¿sí?, es porque fuiste comprado por la sangre del Señor Jesucristo, y eso no tiene precio. Fuiste comprado con un alto precio, y que su sangre alcanza, ¿sí?, para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos y las posteridades de las generaciones que vienen o están por venir. Así que el cumplimiento de la posteridad, ¿sí?, aún en Judas, que significa posteridad, significa post. ¿Recuerdas el prefijo post? ¿Qué significa? Estudiosos de la primaria que sacaban 10 en español. El post. ¿Alguien ha escuchado la palabra postgrado? ¿Sí? ¿Sí? Brendita, ¿qué es post? O sea, un nivel más alto más allá de, ¿no?, que está todavía por venir, ¿sí? Así que aun cuando sin que Judas lo supiera, su nombre es tan profético que dice: la posteridad de Jesucristo también es anunciada ahí. Y recuerdas que el primer pasaje de Génesis que leímos, Génesis 45, verso 7, dice, ¿verdad?, que Dios envió a José para la posteridad. No sé si lo estás entendiendo. José fue enviado para la preservación y la posteridad, al igual que el Señor Jesucristo, aunque fue vendido por Judas después a precio de plata, se anunció el cumplimiento de la posteridad que tendría cumplimiento en el sacrificio del Señor Jesús. Wow, tienes que estar presto para lo que estás escuchando el día de hoy. No sé por qué, pero a mí me gusta siempre traerles un menú grande. No sé tú si quieres las migajas. Pero el Señor Jesús dijo: el pan es para los hijos, así que traigo el mejor pan, ¿sí?, importado desde el cielo. Esta es palabra de Dios, esto vino del cielo. El Señor Jesús dijo: yo soy ese pan que vino del cielo. Amén. Génesis capítulo 39, verso 20 nos dice cuando José es apresado, ¿sí? Recuerdas que Potifar le levantan un falso testimonio, al igual que el Señor Jesús, ¿te acuerdas? Levantan un falso testimonio y es como él, por difamación, él llega a la cárcel. José llega a la cárcel, es apresado. Y al igual el Señor Jesús, dice la Escritura que los escribas y los fariseos le pagaron a gente para que lo difamara y dijera mentiras del Señor Jesús. Y le hallaran motivo para poderlo arrestar, ¿sí? Lo acusaron de herejías, lo acusaron de tanta cosa cuando nadie podía. Incluso el Señor Jesús, ¿verdad?, les dice que no estuve muchas veces predicándoles a ustedes en el templo, y por qué no me apresaron ahí. Y dice la Escritura en el libro de Juan: vienen ahora con palos, con armas, ¿sí?, con ejército, vienen a quererme apresar, dice, como un delincuente.
Tú sabes que el Señor Jesús fue sin mancha, ¿sí? El Señor Jesús, el primer Adán cayó en pecado y pecó, tuvo mancha. Pero el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, Él fue sin pecado. Él fue sin pecado por ti y por mí. Así como te tendría que ofrecer el mejor cordero, el mejor y el más gordo corderito, ¿verdad? No el viejo, sino de entre los jóvenes, el más fuerte, el que no estaba enfermo. Eso significa que el que era sin pecado, el que no tenía defecto, ¿verdad? El que estaba en perfectas condiciones, ese tendría que ser sacrificado. Y esos requisitos solo los cumplía el Señor Jesús. Por eso no fue José. Recuerda nuevamente, ¿qué significa José? Que él añada. Wow. Cuando nazca tu hijo, no le pongas cualquier nombre, ¿sí? No sabes ni qué. Luego le pones uno que parece gringo, alemán, ¿no? Ponle un nombre que tenga significado de Dios. Amén. Ok. Quiero continuar llevándote acerca de la vida de José. José nos dice en Génesis capítulo 37, verso 23, que le quitaron, los hermanos de José le quitaron a José su túnica, la túnica especial que le había dado el padre, ¿sí? Esa túnica para aquel que es hijo especial. Fue desnudado, dice la escritura. Y en Mateo capítulo 27, verso 28 dice la escritura que después de ser arrestado el Señor Jesucristo fue desnudado. Le quitaron sus ropas finísimas, ¿sí? Esas ropas especiales se las quitaron al Señor Jesús. Así que no faltes el día domingo, vente temprano a escuchar la clase, se abordará la lección de las ropas del Señor Jesús, lo que representa, ¿sí? La túnica, el cinto, las sandalias. Vente y aprende. Vente y aprenden. Así que no va a dar tiempo para enseñarte todo eso. Vente el próximo domingo temprano porque ya tenemos el nuevo manual. Dice la escritura, no hay mayor deseo. No hay mayor deseo de un padre, ¿verdad? Que el hijo tenga más que el padre. ¿Estás aquí? ¿Tú deseas que tus hijos tengan cosas mejores que tú? Pues el Padre del cielo, dijo el Señor Jesús, cuanto más el Padre, dice, no te dará el Espíritu Santo a los que lo pidan, mientras los hijos de la tierra piden cosas materiales o un pan para comer y no les dan una piedra, ¿verdad? El Padre que es tan bueno, dice la Escritura, te ha dado el Espíritu Santo. Así que tienes que saber que nuestro deseo de ti, para ti, es que crezcas en Dios, es que Dios te use, es que seas grande, es que tengas un ministerio, es que salgas a evangelizar, es que te conviertas en un profeta, en un evangelista. Ese es el deseo para ti. Y déjame decirte que los pensamientos de Dios son para bien y no de mal para ti. Y no estés pensando qué es lo que tú quieres. Mejor dile a Dios, ¿qué es lo que quieres tú, Señor? Pregúntale al Señor. Después de que dice la escritura que le desnudaron al Señor Jesús, hicieron lo mismo con José. Tú sabes que la representación de aquel que es desnudado significa vergüenza, ¿sí? Aquel que le ha sido desnudado significa, ¿qué sintió Adán y Eva cuando se vieron desnudos? Humillación, ¿sí? Delante de un público, delante de una gente, lo humillaron. Y dice la escritura que el Señor Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice la escritura, ¿sí? Que Él no estimó el ser Dios, sino que dejó su trono, ¿sí? Para hacerse igual que tú y yo. Y para poder manifestar la gloria de Dios, siendo Él alguien como tú y yo. Y de que sí se puede, de que sí, bueno, déjame decirte que pocas personas son contadas con los dedos de tus manos, ¿sí? ¿En cuántas personas se dice que el Espíritu de Dios estuvo en ellos antes del Señor Jesús? Contaditos. Si yo te los numero apenas, yo creo son unos 10, ¿sí? Son contados.
Se habla acerca de Otoniel, se habla acerca de Sansón, se habla acerca de José, se habla acerca de Daniel. No hay hombre en el que no había hombre también en el que estuviera Dios con él. Son pocos los personajes en los que se dice esa expresión, ¿sí? Pero ahora tú y yo tenemos, ¿sí?, el privilegio de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Así que no desaproveches esa oportunidad de que puedes hacer que el poder del Espíritu Santo de Dios se manifieste a través de ti. Creo que no lo quieres, ¿verdad? Creo que no quieres lo que Dios te está dando. Mientras los hombres en la antigüedad, con tanto esfuerzo, ¿sí?, podían hacer que el Espíritu de Dios viniese y posase sobre ellos, así como también en Ezequiel, que dice que el Espíritu de Dios tomaba a Ezequiel y lo transportaba de un lado a otro y lo llevaba de un lado a otro y le mostraba los diferentes lugares y en presencia física, ¿sí? Después podemos ver a Felipe, que también era transportado. El Señor Jesús dice fue transportado por el Espíritu Santo al desierto a ayunar 40 días. ¿Has leído la palabra? ¿Sí? Y el Espíritu de Dios se lo transportaba de un lado a otro. Imagínate, no sé tú si nada más te quieres quedar ahí en tu calle. Bueno, en la silla donde estás. Pero tienes que ser transportado por el Espíritu Santo. Dile al Señor, transpórtame, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿A dónde quieres que yo hable de ti? ¿A dónde quieres que yo manifieste un milagro en tu nombre, Señor Jesús? ¿Sí? Quiero continuar a través de esta enseñanza que te traigo. La Biblia nos dice, ¿sí?, en Génesis capítulo 42, verso 6. Perdón, Génesis 41, 43. Dice la escritura que ya que José era gobernador, ¿recuerdas que dos de sus sueños hablaban acerca de a dónde Dios lo iba a posicionar? ¿Sí? Y de que sus sueños de José hablaban acerca de que sería posicionado, ¿verdad? Y de que aún sus hermanos se inclinarían a él, y aún el sol y las estrellas y la luna, que representa a sus padres, harían lo mismo. Y podemos leer ahí en Génesis el cumplimiento de ese sueño que estuvo en la vida de José. Génesis 41, 43. Y dice la escritura que estando ahí se dobló toda rodilla. El rey manda y dice: este es José, el gobernador. Dice: así que toda rodilla se dobla delante de él, ¿sí? Así que no solamente fueron su familia, no solamente, sino que Egipto se dobló sus rodillas delante de él. Y el Señor Jesús, después de la persecución del asesinato de los niños menores de edad a través de Herodes, ¿sí?, dice la escritura que de Egipto fue tomado el Señor Jesús también y volvió a Jerusalén, y tuvo el cumplimiento de la profecía de que de Egipto llamaría a su hijo, ¿verdad?, el que vendría a dar libertad a los cautivos, el que vendría a prolongar la vida, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Es entonces cuando tiene cumplimiento también en el Señor Jesús. Tiene el cumplimiento de su palabra. A veces pienso que es mucho lo que te traigo y poquito lo que agarras, ¿sí? Pero tienes que entender que es palabra de Dios. No podemos diluir la palabra. No se puede rebajar como se hace con la pintura, ¿no? O nada de que echarle más agua a los frijoles para que alcance. No, tú estás comiendo un banquete, un pan venido del cielo. Así que toma la palabra de Dios y escucha, ¿sí?, que Dios ha venido a prolongarnos vida, ¿verdad?, a añadirnos lo que nos hacía falta, ¿verdad?, a suplir la necesidad, no solamente en lo material, sino en lo espiritual con mayor razón. Dice la escritura, desde Mateo capítulo 2, verso 11. Aquí me quiero detener un poco más. Cuando nace el Señor Jesús aquí en la tierra, y vinieron a verle
Dice la escritura ahí en Mateo, capítulo 2, verso 11, que viendo al niño se postraron y adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En Marcos capítulo 1, verso 40, dice la escritura que un leproso le rogó y se hincó de rodillas al Señor Jesús, pidiéndole misericordia, pidiéndole el milagro. Y dice la escritura que Dios sanó al leproso. Dios no solo lo sanó, los tocó. Y un día tú y yo fuimos unos leprosos. Recuerda que la lepra representa, es la enfermedad del cuerpo. Así el pecado enferma al espíritu y mata al espíritu cuando hay pecado en tu vida. ¿Sí? Así que Dios vino a hacer ese milagro en tu vida y en mi vida. Lucas capítulo 5 verso 8 nos dice también que Pedro cae de rodillas ante el Señor Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Sí? Pero la respuesta del Señor Jesús siempre fue, ¿sí?, lo mismo que le preguntó a un hombre rico en Marcos capítulo 10, verso 17, un joven rico le pregunta al Señor Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice que se hinca delante de él. Así que la profecía de que del sueño que tuvo José en dos ocasiones de que las rodillas se doblarían delante de él, de que se inclinarían delante de él, ¿sí? Tuvo cumplimiento también en la vida del Señor Jesús. Mientras José está diciendo que él añada, estaba diciendo el anuncio también profético del nombre de José era que Dios añada el cordero, que Dios provea el cordero, ¿verdad? Que Dios supla también ese Dios que no teníamos tú y yo, ese Padre que ahora el Señor Jesús nos enseña y nos dice: dile, Padre, que estás en el cielo. Él añadió un Padre a nosotros cuando no lo tuvimos. Él suplió aún hasta esa necesidad de aquel hijo que no tenía el Padre. Ahora nadie de nosotros es huérfano, dice la escritura. No habrá huérfano, ¿verdad? Porque ahora tenemos Padre en el cielo. No hay más huérfano, ya no estás más solo, ya no estás más abandonado. Dice la escritura también que en Juan capítulo 18 del 3 al 6, ese sí me gustaría que lo consultes. Y mientras lo buscas, te puedo hablar también de Mateo capítulo 14, 32, en el que dice la escritura que cuando vieron que al Señor Jesús, estando en la barca, el viento le obedece, dice la escritura que también ahí los que estaban en la barca se doblaron sus rodillas delante de él. Y en Juan, la cita que te di de Juan capítulo 18, verso 3 al 6, es un acontecimiento bien tremendo, porque no te voy a leer toda la expresión, solo sígueme con tu vista. Dice la escritura en Juan 18, 3 al 6, diciendo que viniendo una compañía de soldados, alguaciles y con armas. En el verso 4 nos dice que Jesús les preguntó: ¿a quién buscáis? En el 5 dice la escritura que le respondieron: a Jesús Nazareno. En el verso 6 dice: cuando él les dijo: yo soy, entonces retrocedieron los soldados y los alguaciles, y que aún con armas, dice la escritura, cayeron delante del Señor Jesús en tierra. Doblaron sus rodillas delante de él. Cuando él dijo, el Señor Jesús dice: ¿a quién buscan? Y él responde: yo soy el que tú buscas. Tienes que saber que ese es uno de los nombres usados por Dios cuando Dios le habla a Moisés. Cuando Moisés le pregunta al Señor: Señor, ¿y qué le digo a los egipcios? ¿Qué le digo a Egipto, al faraón? ¿Quién eres tú? Y él les dice: tú solo diles que yo soy, te envió. No me puedo imaginar cuando Moisés les dijo: ¿y quién te envió? Yo soy, te envió. No sé, no dar detalles, pero estoy segurísimo que también Faraón dobló sus rodillas. Porque después de 10 plagas,
que si no iba a doblar la rodilla y decirle a Moisés en varias ocasiones: intercede por mí con tu Dios y dile que se quite estas plagas. Vaya que si no ha de haber doblado las rodillas, ¿verdad? El mismo suceso de cuando el Señor Jesús es apresado y le dicen, el Señor Jesús les pregunta a ellos: ¿a quién buscáis? Aunque el Señor sabía a quién buscaban. A mí me encanta porque Dios siempre pregunta aun cuando Él sabe la respuesta. Solo quiere saber si tú le dices la verdad. Porque desde los tiempos de Adán, Dios siempre ha actuado de la misma forma. Dios, después de que Adán y Eva pecaron, dice la escritura que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios diciendo: ¿dónde estás? ¿Y acaso no crees que Él sabía dónde estaban? Por más que se hubieran escondido y se hubieran puesto taparrabos estilo azteca, ¿sí? Él sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaban. Cada vez que tú escuches una pregunta en la Biblia que Dios te hace, la misma pregunta, lo mismo le preguntó a Caín acerca de Abel: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y claro que el Señor sabía qué había hecho Caín con su hermano. Pero si Caín se hubiese humillado y le hubiese dicho al Señor: pequé, Señor, lo maté, otra cosa le hubiera sido a la vida de Caín. Si él se hubiera arrepentido, al igual Adán tuvo la oportunidad de haberse arrepentido y en vez de que Adán le hubiera dicho: Señor, pequé, desobedecí, fui y comí de lo que me dices que no comiera, comí pecado, metí pecado a mi cuerpo y te saqué a ti, Señor, hubiese tenido perdón. Cuando tú escuches una pregunta en la Biblia, es Dios hablándote a ti, preguntándote a ti. Y te está preguntando, ¿sí? Y entonces yo te pregunto hoy lo que la Biblia dice ahí en Juan: ¿a quién buscas hoy? ¿Estás aquí? ¿A quién buscas? Yo no sé a quién estás buscando. Dios sabe a quién estás buscando. No sé si viniste a buscar el favor de Dios, ¿sí?, o su rostro de Dios. ¿Quieres que Dios te eche la mano nada más? ¿O quieres que tu rostro resplandezca como Dios lo puede hacer con tu vida? ¿Sí? No sé si solamente estás buscando que Dios supla tu necesidad, que Dios bendiga tu negocio, que Dios multiplique tus ventas. No sé qué estás buscando hoy, pero ¿a quién buscas? Dice la palabra. Hoy Dios es la palabra de Dios hablándote a tu vida, ¿sí? Diciéndote: ¿a quién estás buscando tú? ¿Sí? Porque si viniste a buscar a Jesús de Nazaret, estás en el lugar correcto, donde la presencia de Dios se tiene que manifestar a través de tu vida, ¿sí? De que si tú estás viniendo a buscar a Dios, no, si me viniste a buscar a mí, ya estuvo bueno. Si viniste a buscar al apóstol Benjamín, llega hasta lunes, te equivocaste, ¿sí? Pero si viniste a buscar a Jesucristo de Nazaret, el libertador que te prolongará tu vida, este es el lugar correcto donde la palabra de Dios va a cobrar vida en ti, porque eso es lo que hace la palabra de Dios: cobrar vida en ti, darte vida a ti, ¿sí? Cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Wow. ¿Estás digeriendo lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Quiero continuar para poder terminar. Dice la escritura, cuando Él calma el viento, y dice la escritura, doblan sus rodillas delante del Señor Jesús y dicen: verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero para que fuese rey, Mateo capítulo 27, verso 29, nos dice la escritura que para que fuese rey necesitaba una corona, ¿sí? Déjame decirte algo bien interesante. ¿Sabías que Adán y Eva no necesitaban calzado en el huerto del Edén? ¿Alguien sabe por qué no necesitaban calzado? Porque no había espinos ni cardos.
El nopal en nuestra bandera no tendría por qué tener espinas. Pero dice la Escritura que por causa del pecado de Adán y Eva, aún la tierra padeció maldición a causa de eso. Y la Biblia nos dice en Génesis que la tierra fue maldita y entonces también empezó a producir espinos y cardos. Y la Escritura nos dice también que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dice: no es tu hijo el que se tiene que sacrificar, es el mío y yo lo enviaré después. Y dice la Escritura que proveyó de un cordero, ¿verdad? Y que estuvo atorado entre los espinos, en sus cuernos, en su cabeza. Entonces de ahí se tomó el sacrificio y al Señor Jesús le pusieron la corona de espinas, que representa la maldición del mundo, ¿sí? Por el pecado del ser humano. Y aún dice la Escritura que él se hizo maldito, Él llevó nuestra maldición y eso es representado en las espinas. La rosa no tendría por qué tener espinos, ¿sí? Siendo de las flores más bonitas, no tendría por qué tener espinos. La Biblia nos dice también, Mateo capítulo 28, verso 8 en adelante, que cuando el Señor Jesús resucita de entre los muertos, y dice la Escritura que se le presenta a las mujeres, dice que las mujeres lo reconocieron, corrieron a Él y también doblaron sus rodillas delante de Él, ¿sí? Porque tendría que, la promesa del Señor Jesús fue que resucitaría de entre los muertos al tercer día, ¿verdad? Y que la salvación iba a ser perpetua y de que ya no se necesitaría un sacrificio más, de que ya no se tendría que ofrecer ni el palomino, ni el macho cabrío, ni el becerro más gordo, dependiendo el tamaño del pecado, sino que esa era la señal de que ya no se necesitaría hacer un sacrificio más, de que Él resucitaría entre los muertos, de que Él vencería la muerte. Y en la mañana leíamos lo que la palabra nos dice también, ¿no? Y diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? La palabra de Dios tiene cumplimiento. No sé si tú lo crees o no. ¿Hay alguien que lo cree? ¿Hay alguien que... nuevamente te pregunto, ¿a quién veniste a buscar el día de hoy? ¿Sí? ¿A quién veniste a buscar? Quiero terminar con estos últimos dos pasajes que te quiero mencionar. Génesis capítulo 41, verso 25. Dice la Escritura que José le interpreta al faraón sus sueños. Y hay una revelación tan grande y profunda y todo, y ese anhelo debería haber. En estos días platicaba con Johnny acerca de la revelación de los sueños, ¿no? ¿Crees tú que la profecía de Dios diciendo acerca de los viejos y los jóvenes que tendrían visiones, ¿sí? Que tendrían sueños, y de que habría la revelación de ellos, la interpretación de ellos, ¿crees tú que tendrá cumplimiento en ti? ¿Crees tú, sí, que en algún momento tendrías, ¿por qué no la capacidad que tenía Daniel, ¿no? De que aun cuando el rey le dice: yo no te voy a decir mi sueño, pero tú dímelo, ¿tú sabrías que soñó el de al lado? Y sin embargo le dice Daniel al rey: yo no puedo saber tu sueño, pero sí tengo un Dios que me lo puede decir, ¿sí? Así que Dios siempre le encanta decir sus planes, ¿sí? Porque aún con Abraham, cuando Dios va y visita a Abraham y se come una buena rachera y una cecina de capisla, ¿sí? Junto con Abraham,
Entonces dice la escritura que después de desayunar y comer rico, dice la escritura que Dios ya se iba y de repente saliendo de la puerta de la casa de Abraham y se regresa a Dios y le dice, se dice a sí mismo: ¿acaso le ocultaré yo lo que he de hacer? Le ocultaré a Abraham lo que he de hacer, en Génesis capítulo 18. Y dice la escritura que se regresa a Dios y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Voy a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham se acuerda y dice: pero en Sodoma y Gomorra está mi sobrino Lot, está mi familia, está su esposa, están sus hijas. Y dice: ¿cómo, Señor, vas a hacer eso? ¿Habrá 50 justos, te acuerdas? Y está Abraham hablando con Dios en persona. Está Abraham hablando con él. La Biblia dice que Dios comió con Abraham. Es algo bien tremendo. Génesis capítulo 18, todo el capítulo narra todo eso. Y Dios dice: ¿acaso le ocultaré lo que he de hacer? ¿Le ocultaré yo a la iglesia allá a Avívate en Cholula lo que he de hacer? Dice el Señor. ¿Crees que Dios va a ocultarte algo? Dios te hizo para revelarte, para mostrarte lo que Él quiere hacer. Así como a cada uno de los profetas le mostró situaciones diferentes, así como Dios le mostró a Moisés el inicio de la creación del universo, así como Dios le cuenta, ¿verdad?, a José la revelación de los sueños, le cuenta a Daniel: ¿sabes qué? El rey soñó esto. ¿Crees que Dios te va a ocultar a ti lo que Él va a hacer? Ve conmigo, abre tu Biblia una vez más. Génesis capítulo 50, verso 15. Génesis capítulo 50, verso 15. Y te pregunto una vez más: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas el día de hoy? No sé si hay jóvenes que vienen, ¿sí?, solo porque los traen, porque tienen que obedecer al papá, a la mamá, ¿sí? Pero ¿a quién buscas tú? Que esos alguaciles, esos soldados buscaban a Jesús de Nazaret, ¿sí? Y escrito está, el Señor Jesús dijo: el que pide recibe, y el que busca halla. Así que si veniste a buscar a Dios, vas a encontrar a Dios. Génesis capítulo 50, léelo junto conmigo en voz alta. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. No, el Señor Jesús no te va a devolver el pago de todo el mal que se le hizo. El Señor Jesús no te va a tratar con latigazos, con azotes. El Señor Jesús no te va a tratar a bofeteadas. El Señor Jesús no te va a tratar con que te arranquen la barba. Por eso me rasuro, para que no me la agarren. Pero el Señor Jesús no te va a tratar así. La Biblia dice que le arrancaban la barba. Imagínate, pedazos de piel junto con su barba. La Biblia dice claramente que no hubo hermosura en él. Y ellos dijeron: tal vez José nos va a pagar con la misma moneda, nos va a devolver mal por mal. Pero nos dice la Biblia que José en ningún momento hizo, y mucho menos el Señor Jesús hará eso contigo.
que no importa cuánto le hayas rechazado en el pasado, no importa cuánto le hayas desobedecido, no importa cuánto te hayas negado antes, o no importa cuánto hayas ofendido a alguien que buscó a Dios en algún momento, no importa lo que hayas hecho, no hay pecado que el Señor Jesús no pueda perdonar. Y vea esta última cita conmigo y ponte de pie. Ponte de pie, ve a Juan capítulo 18, 5 y 6. El Señor Jesús no te va a devolver mal por mal. No importa cuánto le hayas rechazado antes, no importa cuántas veces le hayas dicho que no en el pasado, no importa cuántas veces le hayas dicho yo no voy a cambiar, no importa cuántas veces le hayas dicho a Dios, ¿sí? No te quiero en mi vida, no importa cuántas veces le hayas dicho a Dios, ¿sí? Incluso cuando le hayas dicho a Dios yo no te voy a dar mi diezmo, el pastor no lo necesita. ¿Ya tienes Juan capítulo 18, verso 5, desde el 4? Jesús le dice a aquellos soldados, esos alguaciles que traían armas: ¿a quién buscáis? El verso 5. Le respondieron esos soldados, esos alguaciles armados, a Jesús Nazareno. El Señor Jesús, estando sin armas, aun cuando Él podía mover un dedo y desaparecerlos, o hacer que la tierra se abriera en ese instante como a los de Coré en el desierto, aun cuando Él podía hacer que la tierra se abriera y se los tragara vivos y descendieran vivos al Seol, Él no hizo eso. En el verso 6, cuando el Señor Jesús dijo yo soy, dice la escritura, entonces retrocedieron y cayeron a tierra. No sé si tú quieres doblar tus rodillas ahí donde tú estás, que si tú buscas a Jesús de Nazaret lo vas a encontrar. No sé cuántas veces has venido el día de hoy, con el día de hoy. No sé si es tu primera vez que has venido, no sé cuántas veces ya hayas venido. Como en una ocasión le pregunta el Señor Jesús a Felipe: ¿hace cuánto tiempo que estás conmigo y no me conoces? ¿Hace cuánto tiempo lees su palabra y no le conoces? Pero Dios te dice: ¿a quién veniste a buscar el día de hoy? ¿A quién veniste a buscar? Cierra tus ojos donde tú estás, levanta tu mano al cielo. Si quieres doblar tus rodillas ahí en tu lugar, dile: Señor, hoy vine a buscarte a ti. El Señor Jesús promete y dice: el que busca, halla. Y si tú has venido a buscarle, le hallarás. Y dile: Señor, hoy te vine a buscar, Señor. Dile al Señor: perdóname, Señor, si vine a buscar tu favor. Perdóname, Señor, si solo vine a buscar que me bendigas. Dile: Señor, perdóname si solamente vine a decirte que suplas mi necesidad o sanes la enfermedad que está en mí. Dile: Señor, perdóname, Señor, yo no vine a buscar tu mano, Señor. Dile al Señor: yo vine a buscar tu rostro como Moisés lo hizo estando en el monte, Señor. Dile al Señor: yo no vine a buscarte, Señor, solo porque me conviene estar aquí, o porque le tengo miedo al ir al infierno. Dile al Señor: yo no te vine a buscar porque le tengo miedo a ir al infierno. Dile al Señor: yo te vine a buscar porque quiero conocerte más, porque quiero ver tu rostro, Señor. Y dile: Señor, porque la profecía, Señor, que le diste a José de que él vendría y libertaría al pueblo en Egipto. Dile: Señor, tú me libertaste de Egipto. Dile al Señor: tú me libertaste de Egipto, Padre.
Dile al Señor Jesús, hoy vine a buscar ese Dios que liberta, ese Dios que sana. Dile al Señor, no porque sé que me vas a hacer el milagro. Dile al Señor, sé tan solo porque te amo. Dile al Señor, te vine a buscar porque te amo. El primer mandamiento es, el Señor Jesús lo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dile al Señor, solo te vine a buscar porque te amo, Señor. Te vine a buscar porque te amo. Dile al Señor, perdóname porque yo había mal entendido que te tendría que buscar para tener tu favor. Dile al Señor, perdóname, Señor, si venía solamente porque quiero un auto nuevo o quiero una casa. Dile al Señor, perdóname si te he buscado equivocadamente. Dile, Señor, hoy entiendo que yo te busco solo porque te amo. Solo porque tú me amaste primero y te puedo yo amar, Señor. Solo porque te amo, Señor. Y dile, Señor, líbrame, oh Dios, de un día que yo te busque solo por conveniencia. Cuando sé, Señor, que tú no devolverás el mal que yo hice. Dile, Señor, ten misericordia, Señor, de mi vida. Dile al Señor, ten misericordia, Señor. Perdóname por haber estado en un error anteriormente. Dile al Señor, perdóname por haber estado equivocadamente, por haberte buscado equivocadamente, Señor. Dile, Señor, ahora entiendo que te tengo que buscar porque te amo, Señor. No porque sé que sin ti se quería el infierno. No, Señor, yo te busco, Señor, porque tengo una promesa que un día te veremos cara a cara, Señor. Porque tengo una promesa venida de ti, Señor, que tú nos libertarías, que tú sanarías nuestras heridas, Señor, que tú limpiarías, que tú nos consolarías, Padre, con tu Espíritu Santo. Dile, Señor Jesús, hoy estoy aquí, Señor, en tu casa. Hoy te vine a buscar a ti, Jesús de Nazaret. Hoy te vine a buscar a ti, Señor. Hoy te vine a buscar a ti, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Dile, mi Dios, hoy sé que tú has añadido lo que me hace falta. Dile, Señor, hoy el nombre de José tiene cumplimiento en mi vida, Señor. Que tú eres la provisión de lo que me hace falta. Y no es de lo material, sino de que tú llenes esos vacíos dentro de mi corazón. De que tú cambies, Señor, lo que estorba en mi vida. De que tú, Señor Jesucristo, llenes cada área de mi vida, Señor, y no haya espacio para el pecado. Dile al Señor, porque tú tienes vestiduras blancas y resplandecientes, y tú nos vestirás de la misma forma. Dile al Señor Jesús, hoy sé, Señor. Dile, Señor, hoy sé. Dile al Señor, hoy sé que aunque muera, viviré. Dile al Señor, hoy sé que aunque yo muera, viviré, Señor. Porque tú eres el dador de la vida. Tú fuiste, Señor, profetizado desde tiempos de José, que enviarías, oh Dios, al que prolonga la vida, Señor. Al que preserva la vida, al que da la vida, al que Él quiere, al que Él da la vida eterna y vida en abundancia, Señor Jesús. Dile, hoy vengo a tu presencia. Da un fuerte aplauso al Señor y dile, Padre, hoy te vine a buscar a ti, Señor Jesús de Nazaret. Dile al Señor, hoy vine a buscarte a ti, Señor Jesús de Nazaret, y te he encontrado. Dile a Dios, te he encontrado, Señor. Te he encontrado, Dios. Amén. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Dale otro fuerte